Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro, la primera lectura, segunda. También tenemos, como siempre, el Salmo responsorial que responde a la palabra de Dios y nos invita a un accionar bien concreto en nuestra vida. Estamos en el tiempo ordinario justamente y luego tenemos nuestro evangelio, 3 lecturas y un salmo responsorial. Hoy estamos en el 4º domingo del tiempo ordinario. Escuchamos la palabra de Dios desde la profecía de Sofonías, el capítulo 2, 3 y luego el capítulo 3 del 12 al 13. Busquen al Señor, ustedes todos los humildes de la tierra, los que ponen en práctica sus decretos. Busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez así estarán protegidos en el día de la ira del Señor. Yo dejaré en medio de ti a un pueblo pobre y humilde que se refugiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá injusticias ni hablará falsamente, y no se encontrarán en su boca palabras engañosas. Ellos pasarán y descansarán sin que nadie los perturbe. Qué linda que es la palabra de Dios, lo que nos propone el profeta Sofonías. Safón, Ya, quiere decir norte, ¿verdad? Safón, Ya quiere decir Yahvé. Ve araña de GPS, ñan de la ñañe, estamos con la ñan de ñe, me lleva Safonia, nuestro norte. Hacia dónde apuntamos. Los nombres, recuerden, son muy importantes, los nombres teológicos, los nombres que Dios nos regala a través de la Biblia, lo que nosotros conocemos. Es el palpitar, el sentir, es la misma teología, es decir, mirar nuestra propia vida desde Dios. Y así Dios entonces con cada uno de estos nombres nos están mostrando estos nombres la dirección hacia dónde tenemos que caminar. Y este nombre es justamente el de Sofonías, hoy nos está invitando en primer lugar, dice, busquen al Señor. Upeama hoy de norte ñande en Guarajina. Upeama hoy ñamoya beñande aputu ube beñande coe beñande punuco angayaku es allá bueno. Tenemos que caminar hacia el Señor. Debemos buscar al Señor. Estamos en este año electoral, estamos finalizando este primer mes del año, Ayema. Aupecha ñanteña mañana, ya es sana, moto para la yaguatañaína. Muchos falsos corderitos vestidos ahí, pero lobos verdaderamente. Entonces tenemos que estar muy atentos si es que queremos nosotros hacer un camino de santidad, un camino de felicidad, dice Opea, al final de cuentas. La santidad es la realización del hombre, es la plenificación. Ser santo quiere decir llegar a un 100%, o por lo menos en esa lucha profunda que nosotros queremos de vivir nuestra felicidad, de vivir la propuesta y el proyecto de Dios para nuestra vida. Upea con la santidad, upea con la salvación, upea con peñan de yara lleva mi voz hazañan de yupe hipo, heijanguañan de bueno, coalandera penajina, coapeladre guatana, y a través de los profetas nos va indicando ese camino. Y aquí hoy especialmente Sofonías nos está diciendo y recordando que tenemos que buscar al Señor, que tenemos que tenerlo presente siempre en todo nuestro accionar de nuestra vida. Ustedes todos los humildes de la tierra. Es decir, el humilde es aquel que se reconoce, humus, de ahí viene la palabra humildad, humus, es la misma entonces que nosotros conocemos, pero desde el hebreo que se dice Adam. Adamá es la palabra que significa suelo, tierra,
polvo. Recuérdate de que eres polvo y que al polvo has de volver. Ñande huero mandu aina y ñande maba ñande mowi vaya yuja mopa o payeta veñandere coea lleva. Y por lo tanto nos dice los humildes, ustedes, que tienen que buscar la humildad, es decir, reconocer, saber. Los que ponen en práctica sus decretos. Esto es entonces vivir con humildad. Esto es vivir de acuerdo al proyecto del Señor. Poner en práctica los mandamientos de Dios. Poner en práctica las normas de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? En realidad, lo que Dios quiere es tan sencillo, pero algunas veces tenemos, atención, la tentación y tenemos delante de nosotros tantas circunstancias que nos desvía nuestro mirar, que nos desvía nuestro zafón, ya es ahí señal de verdad, nuestro norte. O si no, ñan de la ñamoitamos, la ñan de GPS, porque allí por la vecina con lleva en nuestra modernidad. Siempre podemos encontrar en ese camino desvíos, ¿verdad? Pero sabemos muy bien que nuestro GPS enseguida nos vuelve a orientar. Ante las dificultades y ante los problemas que existen, el Señor jamás nos abandona, sino que el Señor vuelve a indicarnos el camino, el sendero. Lo importante es que nosotros podamos ponernos en sus manos. Somos nosotros, eso sí, quienes tenemos que apuntar hacia la dirección donde queremos ir. Y esto es lo ideal, que cada uno de nosotros tenga conciencia, sepa muy bien. ¿Verdad? El domingo pasado justamente el Señor nos proponía, ¿verdad?, en ese tercer domingo del tiempo ordinario, donde la palabra de Dios, la Biblia, como centro de nuestro caminar, fuente de nuestro caminar cristiano. Y ahora de nuevo Sofonías, que nos vuelve a insistir con esta profecía. Busquen la justicia, busquen la humildad. Estos son elementos primordiales y esenciales, queridos hermanos, queridos amigos, que nos ayudarán a dar los pasos necesarios para poder construir, ¿verdad?, nuestro reino de Dios. Para que este año 2023 sea un 2023 maravilloso, tenemos que vivir la justicia. Pero esto lo vamos a encontrar en la medida en que nosotros también nos empeñamos en la humildad. Justicia, humildad, características esenciales entonces de nuestra vida, de nuestro caminar. Busquen la justicia para nosotros quiere decir ponernos en el camino de Dios, porque Dios es justo. Por antonomasia decíamos, es decir, por esencia, por definición. Ñande yara o ñe definí como justo. Y la misericordia que viene a ser, y es justamente ese corazón de Padre, ese corazón enorme, hermoso que tiene Dios hacia el mísero, ¿verdad? Misericordia, cordis, con el mísero. Cada vez que ñandere shaina la ñaibai. Dios no quiere en realidad la injusticia, Dios no quiere la pobreza, porque esa no es parte ni es proyecto de lo que Dios tiene en su creación para nosotros. Y entonces ahí es donde tenemos que comenzar a preguntarnos y a decirnos, ¿verdad?, ¿por qué esta realidad de tanta injusticia? ¿Por qué esta realidad de tanta pobreza? ¿O por qué esta realidad de tanta corrupción? Y justamente porque nosotros no estamos escuchando esa voz de Dios, no estamos poniendo en práctica lo que el Señor nos está pidiendo, ¿verdad? Como nos decía aquí recién Sofonías, pongan en práctica sus decretos. Yo dejaré en medio de ti a un pueblo pobre y humilde que se refugiará en el nombre del Señor. Y así entonces el resto de Israel no cometerá injusticias ni hablará falsamente. Esta es la característica de aquella persona que busca al Señor. La pobreza no quiere decir falta de recursos, sino que la pobreza quiere decir que todos los recursos y toda la riqueza en el sentido material que nosotros tenemos, que nosotros poseemos, tiene que estar al servicio de la humanidad, al servicio del hombre. Y en la medida en que nosotros somos pobres, en la medida en que nosotros somos sencillos, vuelvo a insistir, porque algunos tende a decir siempre, como diciendo que uno predica la pobreza, no estamos diciendo eso, sino que es la actitud, es el corazón.
sabiendo que todo lo que Dios puso a nuestra disposición le pertenece a toda la humanidad, a todos los hombres. Y desde ahí, si entendemos eso, vamos a comenzar a esforzarnos para que toda la comunidad, toda la humanidad pueda vivir de acuerdo a los designios de Dios, que es la salvación, que es la felicidad, que es vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Hoy nosotros estamos ya en el cuarto domingo del tiempo ordinario. La palabra de Dios viene a nuestro encuentro con esta primera lectura del profeta Sofonías. Safón, Ya, Norte, Yahvé. Yahvé es nuestro norte, Upea, dice Yahvé es nuestro GPS. Del capítulo 2, versículo 3, y luego el capítulo 3 del 12 al 13. Busquen al Señor ustedes, todos los humildes de la tierra, los que ponen en práctica sus decretos. Busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez así estarán protegidos en el día de la ira del Señor. Yo dejaré en medio de ti a un pueblo pobre y humilde que se refugiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá injusticias ni hablará falsamente, y no se encontrarán en su boca palabras engañosas. Ellos pasarán y descansarán sin que nadie los perturbe. Esta es la palabra de Dios, como decíamos, nos está indicando nuestro norte, Sofonías. Y de aquí entonces viene la invitación. Busquen al Señor. Qué bueno, queridos hermanos, porque ese es nuestro norte. Y por eso nos dice para buscar al Señor. Ustedes, todos los humildes de la tierra, aquellos que reconocemos nuestra poquedad, anonadarse ante el Señor. Los que ponen en práctica sus decretos. Tan importante escuchar, leer, conocer los mandamientos de Dios. Este es el camino, este es el que nos guía hacia el Señor. Busquen la justicia, busquen la humildad, tal vez así estarán protegidos en el día de la ira del Señor. Pidamos esta gracia, busquemos la justicia, busquemos siempre vivir el amor, busquemos siempre vivir la equidad entre nosotros en la comunidad, porque esta es la forma como nosotros hacemos presente a Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en el cuarto domingo del tiempo ordinario. Y sabemos que el tiempo ordinario para nosotros significa este caminar en el día a día, en lo cotidiano, donde nosotros somos responsables después de haber recibido tanta gracia de parte de Dios. Ñandeko yagüero guatajina curija yagüero sapucay Ñande Yara ujanguaña de buitepe. Ñande Yara uma, ¿verdad? Estuvo, se presentó, nos hizo caso y entonces se ha encarnado. Pero al mismo tiempo en que el Señor nos acompaña y camina con nosotros, nos da la posta y nos dice, bueno, nos deja la gran responsabilidad. Una de las manifestaciones, la tercera, digamos así, de una manera concreta dentro de este ciclo litúrgico que hemos celebrado, era justamente la celebración del bautismo del Señor. Recuerdan que en esa teología tan profunda, el bautizo, sumergirse, pero ¿de qué cosa? De ese símbolo del agua. No, el agua es un símbolo simplemente que nos hacía recordar que tenemos que empaparnos de los mandamientos, de los principios, de los valores. Peñan de Yara, Uruguay, Peñan de Yara, Moyajina, Peñan de Conazopo y Payeva. Apeñan de Yapuana, Ñandera, P. Y entonces, esta segunda lectura que nos insiste siempre en este cuarto domingo ya del tiempo ordinario, donde nosotros nos hacemos responsables de nuestra vida, leemos la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Estamos en el capítulo 1, versículos 26 al 31. Hermanos, tengan en cuenta quiénes son los que han sido llamados. No hay entre ustedes muchos sabios, no hay entre ustedes que hablando humanamente, ni son muchos los poderosos ni los nobles. Al contrario, Dios eligió lo que el mundo tiene por necio para confundir a los sabios, lo que el mundo tiene por débil para confundir a los fuertes, lo que es vil y despreciable y lo que no vale nada para aniquilar a lo que vale. Así, nadie podrá gloriarse delante de Dios. Por Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, que por disposición de Dios se convirtió para nosotros en sabiduría y justicia, en santificación y redención, a fin de que, como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Queridos hermanos, qué sabiduría verdaderamente la que nos está transmitiendo hoy San Pablo. Esa primera lectura ya nos estaba indicando, ¿verdad? Con sofonías, safonía, Yahvé, Dios que es nuestro norte, Dios que es nuestra dirección. Algo a veces San Pablo pero nos está diciendo de lo esencial y lo fundamental, en qué consiste esta sabiduría. No hay entre ustedes muchos sabios hablando humanamente. No hay muchos sabios entre ustedes hablando humanamente. Es decir, que todo lo que decimos en el fondo, nos sirve para una reflexión, ¿verdad? Una reflexión profunda. Pero llegar a lo esencial, llegar a lo fundamental, eso no es fácil, queridos amigos. Llegar entonces al no ser puro bla bla, ñañe en barei, ya bla bla pareiñaina. Entonces, esto es lo que tenemos que cuidar y eso es lo que tenemos que atender, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vamos desarrollando? ¿Qué es lo que nosotros vamos diciendo? Mooto ñandela yaguataña y nada, epala ñande yayapoñaina, ¿verdad? Entonces, entre ustedes, dice, no hay muchos sabios, ni son muchos los poderosos ni los nobles. Es decir, no podemos confiar ni buscar simplemente en las cosas humanas. Entre nosotros mismos, sin embargo, hay algo que nos tiene que caracterizar, al contrario. Y aquí está. Cuando te dice entonces la palabra de Dios y Pablo está reflexionando y nos dice, bueno, al contrario, ¿qué es entonces los sabios? En las mejores universidades, pero en el fondo después, ¿cómo vivimos? ¿Cuál es la caridad? ¿Cuál es la sabiduría de Dios entonces? Dios eligió lo que el mundo tiene por necio para confundir a los sabios,
lo que el mundo tiene por débil para confundir a los fuertes, y lo que es vil y despreciable y lo que no vale nada para aniquilar lo que vale. Aquí entonces, hoy en este domingo, con esta segunda lectura, nosotros podemos entender lo que el Señor nos está queriendo regalar. ¿Qué es lo principal, queridos hermanos? Simplemente una sabiduría, como dice aquí, humanamente, hablando humanamente. ¿De qué sabiduría hablamos? ¿De qué sabiduría nosotros nos estamos ufanando? Allá, como decíamos, nos llenamos la boca y pensamos, Shei Guapa hoy, vea la famosa Shei Guapa hoy. Y muchos hablamos así, ¿verdad? Y muchos pensamos que eso es lo esencial y lo fundamental. Apear Shei Guapa hoy, como si fuese que la sabiduría humana es la sabiduría que nos va a salvar. En realidad, si utilizásemos bien los dones y las riquezas que Dios nos ha regalado, ciertamente que vamos a poner también en práctica lo que dice aquí el Señor. Porque lo esencial y lo fundamental es la búsqueda de Dios, la búsqueda existencial de nosotros mismos, es decir, el cómo Dios se está manifestando en nuestra vida. Hañañe por un ñañamindu hañajendu hayay cuamba isha papeñan de yara ñandere no hijina moto payaguatana moto payaguerjana peñandere coe. Que esta segunda lectura entonces nos acompañe y nos ayude y sea también como esa lectura de cabecera, que nuestra sabiduría sea la sabiduría de Dios, la búsqueda continua de Dios, y sobre todo después, cuando lo hayamos intuido en nuestra vida, lo llevemos a la práctica. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hola Jesús, aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. ¿Por qué tanto amor? Seguro estoy en tu corazón. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. ¿Por qué tanto amor? Seguro estoy en tu corazón. En tu corazón. Oh, 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 oh. En tu corazón. Oh, 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 oh. Oh, hey, Jesus. It's worth it to lift up my hands, bow on my knees and bow down at your feet. It's worth it to give up my dreams, my hopes, my pain, my fears, my suffering, to find in you my everything.
explicarlo. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Estamos en este domingo, cuarto domingo del tiempo ordinario. Nos encontramos aquí con nuestra reflexión, como siempre. Leemos el Evangelio. Hoy, en este domingo, la palabra del Señor, la Iglesia, dentro de su pedagogía, nos presenta el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos 25 en adelante, y luego llegamos hasta el capítulo 5, versículo 12. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea, de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia. Felices porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Queridos amigos, hoy entonces, en este cuarto domingo del tiempo ordinario, la palabra del Señor nos presenta el Makarios, ¿verdad? En griego, que quiere decir felices, la planificación, la realización, cómo nosotros vamos a llegar a vivir esa dignidad que el Señor nos regala. Y fíjense entonces que aquí, con estas 8 bienaventuranzas, el Señor nos está mostrando que esta es la nueva ley. A Jesús, el autor sagrado, San Mateo, le está presentando como el nuevo Moisés. Moisés que sube a la montaña, Moisés que recibe los 10 mandamientos, que significa la plenitud, ¿verdad?, de la ley, la plenitud de la vida del seguidor del Señor. Entonces, dice que Jesús, que sube a la montaña, camina. Miren que comienza el Evangelio diciéndonos que una gran multitud que llegaba de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea, Transjordania, como me upeiteñan las regiones, ¿verdad? Cómo la palabra de Dios, cómo llega al corazón de cada seguidor de Dios en la medida en que nosotros también lo vamos pronunciando, en la medida en que también nosotros lo vamos anunciando. Upeala Ñande Cuaponara, Peñán de Yara, como el domingo pasado, centramos en la palabra de Dios, Peñán de Yara, ¿verdad? Y decíamos que somos enviados, somos testigos, debemos anunciar la palabra de Dios. Y es lo que justamente el reino de Dios es anunciado por Jesús.
Entre lo que te ojenduina, ojenduja con año penuma y ya te digo, ojenduriré veñan de yaras y ellos recuerda sobre la construcción del reino de Dios, sobre el buscar la propia dignidad, es decir, la felicidad. Y aquí nos va mostrando quiénes son estos que son felices ante Dios. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña. La montaña siempre significa el lugar donde nos encontramos con Dios. Siempre en la cultura bíblica hablar de la montaña es el lugar donde le encontramos a Dios. Baisha pa peñan de yara alleva, o iñan en die. Baisha pa peñan de yara alleva, o yesha cañan debe. La montaña significa el lugar de los dioses. Y es ahí donde Jesús se sienta y sus discípulos se acercan a Él. También este verbo que se utiliza aquí, el hecho de sentarse, o guapubeñan de yara. ¿Qué significa, queridos amigos? Aquí Mateo nos está queriendo decir que el catedrático, el que se sienta, pues es el que enseña. Peombo eaina. Es una terminología bíblica muy importante, por eso que tenemos que entender, ¿verdad? Montaña mexicana hoy te yuku a página o a punte mape veñan de yara o a puebaña por un boeja lleva oñe. No. Aquí entonces todo desde una terminología teológica nos está queriendo decir veñan de yara o yupía lleva al encuentro con el Señor. Ahí estando entonces en la montaña, dice, se sienta, quiere decir, la enseñanza que nos dará es una enseñanza que proviene del Señor. Quiere decir que el Señor, quiere decir que Jesús aquí nos estará comunicando la buena noticia, la bienaventuranza de Dios, como el nuevo Moisés. Y sus discípulos se acercaron a Él. Este es un llamado también para nosotros que nos está diciendo, bueno, yande yara oímos bebejina, yande yara o guapuma yande boejan guajina. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud? Cuarto domingo del tiempo ordinario. Decíamos que en este tiempo ordinario significa que somos nosotros los responsables de llevar adelante el reino de Dios. Y por eso nos está diciendo muy bien, ¿verdad?, que sus discípulos que se acercan a Él tienen esa intención de escuchar, de saber, de hacer un discipulado, de hacer un seguimiento de lo que el Señor nos está enseñando. Y entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles. Otro elemento importante dentro del Antiguo Testamento, comenzando desde el Génesis, capítulo 1, ¿verdad? Cuando Dios abre la boca. En realidad el griego utiliza aquí esto que nosotros traducimos, tomó la palabra. En realidad el griego dice, y Jesús abrió la boca. Y Jesús abrió la boca y comenzó, ¿verdad?, a enseñar. ¿Qué significa esto? Significa que inicia una nueva creación. Recordemos que estamos con San Mateo. San Mateo está escribiendo a los judíos. Los judíos saben muy bien toda la Torá, todo el Antiguo Testamento. Abrir la boca, es decir, Dios que crea a través de la palabra. Y por eso dice, tomó la palabra. Dios a través de la palabra, con Ana Peñanembo Etahina, es lo que va a hacer que surja la nueva creación. Entonces ahí decía en hebreo, ¿verdad?, la Torá, Vayomer Elohim, Vayomer. Eso quiere decir, y dijo Dios, es decir, la palabra creadora. Hago Ana Peñan de Yara Oñeae. Abre la boca y nos dice algo. Quiere decir que en la medida en que nosotros, ya pues acañas en tú, lo que dice Dios es lo que va a crear la nueva historia. Escuchar la palabra de Dios, escuchar lo que Dios nos dice. Y en la medida, porque también el verbo escuchar es muy interesante, ¿verdad? El Shama. Shema Israel quiere decir obedecer. Uno que habla, es decir, Dios que nos dice sus mandamientos, sus normas, las bienaventuranzas que Jesús nos trae. Pero necesita también la actitud nuestra. ¿Cuál es nuestra actitud? La de la escucha. Esta nueva creación, este nuevo Paraguay. Porque mira que estamos muy cerca ya de las votaciones. Vamos a comenzar
con toda esta cuestión, ¿verdad?, de el nuevo gobierno, etc. Jamás velaña moideina. Yajenduta ñande yárabe, tabaña yajenduta siempre a la corrupción. Entonces, queridos amigos, es una buena manera de entender lo que el Señor una vez más nos está diciendo. Siempre la palabra de Dios nos habla a la conciencia. Siempre la palabra de Dios nos llama al corazón para que seamos nosotros los que iniciemos con esta nueva creación, con este nuevo Paraguay, con esta nueva sociedad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Parecer repetido y me despierto a mí misma, que respiro, que vivo y me fascino, porque todo me habla de ti. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta de esta mi pobre casa. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo, que
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos nosotros en este fragmento, en este segmento en que nosotros le llamamos Ñandeyara Ñe'e Responde. Esta o la pregunta y pona, lleva la pregunta afuera. Va Eva, lo mitano y cuaseajina, desde la palabra de Dios. Y eso es bueno que hagamos preguntas, que queramos conocer siempre más. Ciertamente que nosotros somos muy limitados en el sentido de que tenemos poco tiempo por una parte. Y además esto es un programa dominical, entonces no es que podemos responder a todos. Además sabemos que estas preguntitas, una pregunta te lleva a una inmensidad de respuestas, porque la palabra de Dios es tan rica. Como decían también los rabinos, para cada interpretación bíblica dice por lo menos 70, ¿verdad?, interpretaciones. Eso ellos ponían, o si no, dice ese versículo no es tan rico como tiene que ser en su interpretación. Bueno, estas son formas de decir, ¿verdad, queridos amigos, que la palabra de Dios es inmensa y llega a lo más profundo del corazón. Apeala ñande yaheshana, apeala picuela ñande yahana, aumiala ñande ñañe punuana yaheka. Cómo Dios responde a nuestra vida, cómo Dios responde a nuestra historia. La palabrita que hoy nosotros queremos responder es justamente ante esa que nos decía cuál es el significado profundo, ¿verdad?, de la montaña. Porque ñandeñas en Duguri este día en el Evangelio, principalmente un Jesús que sube a la montaña y desde ahí Él entonces dice que se sienta y comienza a explicar lo que significa el seguimiento de Jesucristo. El seguimiento suyo, la secuela Christi, cómo conformarnos como Cristo, ¿verdad? Y entonces el famoso sermón de la montaña, las bienaventuranzas. Y entonces la palabra montaña, este discurso tan interesante de las bienaventuranzas. Recordemos que dentro de las religiones en general, la humanidad de por sí, casi todas las religiones, presenta a la montaña y probablemente a causa de su elevación y del misterio que rodea siempre al lugar alto, o sea, la montaña. Hay como un misterio. Nosotros ciertamente aquí, de la montaña, es un gran misterio lo que uno ve, lo que uno divisa. Yo, gracias a Dios, tuve la dicha, ¿verdad?, de subir a montañas muy, muy altas, ¿verdad?, tanto en Italia. En Israel tampoco no hay montañas demasiado altas, Jordania un poco, ¿verdad?, pero siempre el lugar alto, ¿verdad?, que implica siempre una visión totalmente diferente. Es un mundo hermosísimo, ¿verdad?, cuando uno ve desde la montaña. Y entonces los antiguos siempre miraban desde este sentido de la elevación y el misterio que rodea a esa altura. Es considerada como el punto en el que el cielo toca la tierra. El punto en el que el cielo toca la tierra. Estuve en un lugar, ¿verdad?, que más de 3.000 metros de altura, ¿verdad?, Canazzei se llama, allá en Italia, hacia el norte. Y justamente
lugar, ahí la ciudad, ¿verdad?, que está al pie de las montañas. Ahí está el valle y ahí uno ve rodeado de montañas, pero impresionante, ¿verdad? A ver, ellos viven, yupiares o eso. Pero es interesante cuando llegas allá, Mont Ame, ¿verdad? Toda la maravilla, y además en tiempo de invierno con nieve. Y en tiempo de verano, la primavera también, hermosísimo todo. Tanto los dos momentos. Y entonces dice, es considerado como el punto en que el cielo toca a la tierra. Cada país tiene su montaña santa también. Allí donde fue creado el mundo, donde habitaban los dioses, de donde viene la salvación, de la montaña, donde viven los dioses. Ahí está Dios. Y bueno, desde este momento entonces nosotros, eso es en cuanto a la humanidad, el hombre de por sí. La montaña, en cuanto al Nuevo Testamento, con respecto a Cristo, las montañas en la vida de Jesús, porque ya ahí. Aquí tenemos, por ejemplo, en los sinópticos encontramos a un Jesús que camina, que sube a la montaña. Y a Jesús, en primer lugar, dice que le gustaba retirarse a la montaña para orar, por ejemplo. Primer elemento. ¿Y por qué? Y bueno, no solamente por el silencio, no solamente por la tranquilidad de lo que puede significar la montaña, sino que, como decíamos, es el lugar de Dios. Eso por una parte, subir a la montaña. Un segundo elemento, además de subir para rezar, significa la soledad, encontrarse consigo mismo. ¿Verdad? Entrar consigo mismo. El barullo, y entonces no estamos en la paz y en la serenidad de Dios. Y entonces la montaña significa también la soledad, encontrarnos con nosotros mismos, entrar en nuestro interior. Un segundo elemento también, la montaña significa lo desértico, soledad, lo desértico, van un poco más o menos casi como sinónimos, ¿verdad? El desierto. El desierto es el lugar, ¿verdad?, donde uno hace esa experiencia consigo mismo. El desierto es el entrar, ¿verdad?, en la profundidad de la propia vida. Y allí es el lugar donde se busca sin duda un refugio contra la publicidad ruidosa. Esto también ya nos está enseñando mucho, ¿verdad? La publicidad ruidosa, la fama. Fama, fumus, decían los romanos, ¿verdad? El latinazgo, fama, fumus, es decir, todo lo que es la fama, el famoso, es como el humo. Humiago ojasa, termina. Una vez que pasó, entonces ya pasó. Entonces, por eso que tenemos que buscar lo esencial y lo fundamental. ¿Qué es lo que nosotros estamos procurando? ¿Detrás de qué cosa estamos nosotros viviendo y estamos guerreando? Concuerda también en ignorar el monte Sión y en mencionar el monte de los olivos. Fíjense, estos son lugares donde se encuentra Jesús, ¿verdad? Jesús en el monte de los olivos, así como la montaña también de la transfiguración. Jesús que sube a la montaña, Jesús que se transfigura, nosotros le llamamos a esa montaña el Tabor, ¿verdad? El lugar donde Jesús se encuentra con estos 3 discípulos. Aparecen Moisés, Elías. Bueno, es toda una teología, es el encuentro con Dios, es toda una historia nuestra. Es la forma como nosotros estamos haciendo síntesis de un caminar de nuestra propia vida, entonces. Y Jesús que sube a la montaña. Ahora para Mateo, y justamente el Evangelio del día de hoy, en este cuarto domingo, se nos presenta el de las bienaventuranzas, el del capítulo 5, ¿verdad? La transfiguración lo encontramos también. Pero aquí, en el de las bienaventuranzas, el capítulo 5, es muy interesante. Las montañas de Galilea son el lugar privilegiado de las manifestaciones de Jesús. La vida de Jesús está enmarcada por 2 escenas sobre las montañas.
Al principio, San Mateo nos presenta a un Jesús, ¿verdad?, que sube a la montaña. Y ahí aparece ¿quién? Satán, el Satanás. Satán en hebreo quiere decir el que tienta, el tentador. Es un verbo. Satán quiere decir tentar. Y entonces el Satán se personifica, ¿verdad? O sea, el tentador, Satanás. Y le ofrece a Jesús el poder sobre el mundo entero. Y eso también, ¿verdad? Actualmente tenemos allí en Jericó, ¿verdad?, el lugar del desierto de Judá, y donde termina, ¿verdad?, porque después comienza ya la depresión del Mar Muerto. Ya vamos hasta Jericó. Jericó ya está a 300 metros bajo el nivel del mar, hasta llegar al Mar Muerto, que son 400 metros bajo el nivel del mar. Pero es interesantísimo, es una cosa, ¿verdad?, maravillosa, que nos llama la atención, porque ahí en esa montaña, digamos, del desierto de Judá, uno puede mirar y observar. Realmente el autor sagrado, cuando comienza a describir este pasaje, busca ese lugar clave, ¿verdad? Cuando Satán le tienta a Jesús y le dice: te daré todo, mira todo, le mostró, dice, le hizo pasar delante de sí todos los reinos de este mundo. Es una forma teológica, ciertamente, de decirnos, pero es una figura muy interesante para darnos a entender que la montaña es el lugar desde donde nosotros podemos mirar y tener el poder. El poder. Te doy el poder de observar, la observación. Al fin Jesús confiere a sus discípulos también el poder que ha recibido del Padre. Y esto de nuevo dice: vayan a Galilea. Y ahí se encuentran de nuevo en la montaña. Estamos en el capítulo 28 de San Mateo. Ahí sobre la montaña se reúnen 11 de Magina, pues lleva Judas, ya no está con ellos, 28-16. Entre estas dos escenas, así como comienza la tentación y luego el Señor que les envía a sus discípulos, antes de enviarles se postraron ante Él y luego les va a enviar, ¿verdad? Vayan, es el apostolado, ser apóstol, vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, desde la montaña, desde la gracia de Dios, desde ese encuentro personal. Jesús como resucitado de Dios en la montaña. Sus discípulos, es decir, todos aquellos que han hecho la secuencia, el camino, o guataba que lleva peñan de yara pecueri, pero y cuava y eva peñan de yara la iba peombo eva. Entonces es una síntesis, nos volvemos a encontrar, y más aún con ese verbo después que se utiliza ahí, porque dice que se postraron. Oñe sujico y venían de ya renondebe, oñe pomoigo y venían de ya renondebe. Apevi entonces opuan lleguico y lleva, pero con anga ojos mamás y ¿verdad? O sea, los apóstoles son enviados, vayan, les envío por el mundo, anuncien esta buena noticia. ¿Y qué es lo que van a anunciar? Y todo lo que nosotros encontramos en el Evangelio, todo lo que encontramos después en el desarrollo, ¿verdad?, de la propuesta que trae Jesús en la construcción del reino de Dios. Y lo que hoy hemos escuchado desde ese capítulo 5 de San Mateo nos está hablando de las bienaventuranzas, na pebeina. Upea BJ pemboe, upea BJ pewero sapucaya lleva a pemosarambi, para todos. Tiene que llegar para todos. Y entonces, entre estas dos escenas, el de la tentación, que todos nosotros nos sentimos tentados siempre, ¿verdad?, ante el poder, la plata, el placer. Estas son las 3 P famosas, ¿verdad?, de las tentaciones que nosotros recibimos y que están sintetizadas justamente aquí en las tentaciones que le hacen a Jesús, sobre la montaña, ¿verdad? Y luego el escenario final, cuando Jesús se presenta ya resucitado a sus discípulos y los va a enviar para anunciar la buena noticia. También es en tal montaña o tal otra donde Jesús enseña a las multitudes. Jesús enseña en la montaña las bienaventuranzas. También es aquí donde cura a los desventurados y les da un pan maravilloso. Y finalmente aparece transfigurado. También se nos presenta la transfiguración. Qué bueno es estar aquí, Señor. Hagamos 3 tiendas, una para ti,
otra para Moisés, otra para Elías. No sabía lo que decían, dice de Pedro, ¿verdad? Bueno, es la montaña, es la transfiguración. Quiere decir que cuando llegamos a este lugar, cuando llegamos hasta Dios, cuando llegamos, también nosotros nos transfiguramos. Es aquí donde nosotros entendemos lo que significa el caminar, el esforzarnos, el luchar, el empeñarnos por llegar hasta la cúspide, ¿verdad? La cúspide de la montaña, es decir, llegar hasta donde está Dios. Ahora bien, ninguna de estas montañas lleva un nombre preciso, como si el discípulo de Jesús estuviera curado contra la tentación de plantar para siempre su tienda en alguna de estas montañas. Ninguna de estas montañas tienen un nombre. ¿Por qué? Porque justamente nosotros encontramos nuestras montañas allí donde vivimos. Cada uno tiene su rinconcito. Tu montaña puede ser tu capilla, tu montaña puede ser tu parroquia, tu montaña es tu familia, tu montaña es ese lugar donde rezás y te encontrás en lo más profundo de tu propia vida, ¿verdad? Porque ahí es donde le encontramos a Dios. Así que, queridos amigos, en este cuarto domingo del tiempo ordinario, ya se cague. ¿Cómo se llama tu montaña? Porque las montañas donde sube Jesús no tienen nombre. Somos nosotros entonces quienes vamos a determinar y le vamos a poner ese nombre a nuestra propia montaña. Mo bañande yayujuta peñande yara, jamo huivepa ñande ñajenduta ñeina lleva peja ñande boea. Y Jesús abrió la boca y comenzó a enseñarles. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, queridos amigos. Les dejo la bendición del Señor y que tengan un hermoso domingo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, el próximo domingo, con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.